Hola, bienvenidos al canal de Base Fútbol. En el vídeo de hoy traemos 4 ejercicios para trabajar habilidades defensivas básicas. El control del espacio, la coordinación con los compañeros, entradas y robos. En todos los ejercicios que veremos a continuación se realizan en un espacio reducido y se divide en sectores. Los defensas siempre deberán mantenerse en el sector amarillo y si son forzados en el rojo. Estas áreas son las más peligrosas, y por tanto las que como defensas se deben proteger. Reduciendo los espacios, esperando el momento adecuado y evitando los disparos rivales. A fin de mejorar los ejercicios, los atacantes deben intentar penetrar estas zonas para poder anotar. En este primer ejercicio de 1 contra 1, el atacante envía un balón aéreo. El defensa debe realizar un despeje dirigido hacia el atacante y este intentará anotar. Es importante que el defensa se mantenga firme en su zona amarilla intentando evitar ser sobrepasado. Una vez finaliza el primer ataque, inmediatamente, el segundo atacante envía un balón aéreo que es despejado, realizándose la misma acción. En caso de posesión para el defensa, se realiza un contraataque. Recomiendo realizar este ejercicio con defensas y atacantes en ambas porterías. Una vez se finaliza una secuencia de ataques en una portería, se lleva a cabo en la otra con otros defensas y atacantes. De esta manera, todo el equipo va a estar activo y atento a las indicaciones. Y, si quieres hacerlo más competitivo, haz equipos y cuenta los goles. En este segundo ejercicio nos encontramos ante una situación de cubrir un espacio en carrera. El portero da un pase en ventaja al atacante que busca anotar. El defensa deberá acudir a su zona defensiva tratando de reducir el espacio con el atacante para robar el balón. Una vez ese ataque haya finalizado, comienza el segundo ataque por el otro lado. El defensa deberá recolocarse rápidamente en la zona e intentar defender la portería en un 2 contra 1. Este tipo de situaciones se suelen dar en el juego, y este ejercicio trata de recrear estas acciones para mejorar las habilidades defensivas de los futbolistas. Además se trata de un ejercicio donde se ejercita también cualidades físicas como la aceleración, la velocidad, la resistencia y la coordinación. Por otro lado, los futbolistas que atacan practican situaciones en las que parten con superioridad, y pueden encarar la portería sin una presión defensiva alta. Al igual que el ejercicio anterior, para darle mayor dinamismo recomiendo realizarlo en las dos porterías, con atacantes y defensas en ambos lados. En este tercer ejercicio se enfrentan 2 defensas a 4 atacantes. Los defensas no pueden tocar la zona azul, deben mantenerse el mayor tiempo posible en la zona amarilla. Los atacantes deben intentar anotar gol. En caso de robo, el equipo defensor pasa a ser atacante. Suma 2 jugadores y el equipo atacante pasa a ser defensor, perdiendo 2 jugadores. El objetivo del ejercicio es intentar enseñar a los futbolistas a cubrir el espacio central protegido coordinándose con su compañero. La mayoría de los goles se anotan desde las zonas amarillas y rojas. Por tanto, los defensas deben tener claro que esta zona es la de mayor importancia a la hora de cubrir la portería. Este cuarto ejercicio es una situación de 5 contra 3, similar al ejercicio anterior, pero con un defensa extra que puede entrar en la zona azul. Es importante el papel de este tercer jugador porque realizará la función de tercer central, coordinándose con sus compañeros. Los 3 han de tratar de formar un triángulo donde uno siempre quede cerca de cubrir el posible disparo, pudiendo formar líneas para recolocarse. Este es un buen entrenamiento para los mediocentros defensivos. Si te gustó y quieres más, no te olvides, like y suscríbete.